Vamos a compartir pantalla. Ok. Bien, chicos, buenas noches. Vamos a explicar brevemente pues, en qué consiste el proyecto con el cual pues, damos por terminado el curso de bases de datos 2. Entonces, vamos a ir leyendo y luego vamos a ir contextualizando un poco, digamos, lo que ustedes deben hacer. Primero, pues recuerden que este proyecto se basa en el capítulo 5 del libro de Big Data, arquitectura, ecosistema, ad hoc y lo que es el Open Data. ¿Okay? Nada más díganme una cosa, si aquí están viendo la pantalla de ese capítulo 5, que como estoy compartiendo no veo, no sé qué ven ustedes. Sí, sí, señor. Ok, bien, perfecto. Bien, vamos a comentar un poquito, digamos, lo que habla el curso, digamos, lo que habla el capítulo para después contextualizar un poco lo que sería el proyecto como tal. Que si ustedes ven, pues es bastante sencillo, un poco nada más de aplicar, digamos, el contenido aprendido aquí en este. Ok. Bye. Este capítulo, ya me acuerdo, este capítulo es un capítulo que no está en el libro, sino que está virtual. Regáleme un segundo para buscarlo. Ok, ok. Bien, vamos a ver. Ok. Pues básicamente el capítulo pues empieza a hablar de qué es el concepto de bases de datos, de grandes almacenes de datos y nos empieza a contextualizar un poco todo lo que son, digamos, diferentes tipos de datos que se trabajan, define el concepto y va haciendo un proceso como histórico de los diferentes cambios que ha habido en el concepto de el manejo de la palabra Big Data y cómo ha ido evolucionando dependiendo de las diferentes instituciones. Ok, muy importante. A partir del 5.3 habla de los tipos de datos que vamos a encontrarnos cuando nosotros tenemos una gran base de datos. Y recuerden que esto se liga mucho a lo que ustedes aprendieron o están aprendiendo, digamos, en los lenguajes de programación, donde tenemos pues datos estructurados, que son datos tradicionales, datos no estructurados y tenemos que hay algunos autores que llaman también los datos semiestructurados, ¿ok? Básicamente, ¿qué es un dato estructurado? Recuerden que, digamos, los ejemplos los vamos a ir viendo, digamos, aquí, como si yo les dijera a ustedes un campo muy específico, digamos, ciudad, país, edad, es un dato, digamos, que se estructura la fecha de nacimiento. Cuando hablamos, digamos, de una identificación o una cédula que tiene una cantidad de dígitos, en algunos países, pues tiene una letra, el número de cuenta cliente del banco, que tiene letras y que tiene números. Luego hablamos de los datos que no tienen estructura, digamos, si yo les digo a ustedes, un dato no estructurado es que yo les diga a ustedes, eh, eh, opinión del su puesto de trabajo, ¿ok? Entonces la persona escribe, digamos, una serie de textos aquí. Como ustedes ven, ellos también mencionan datos estructurados, datos no estructurados. Puede ser un video, un audio, imágenes, fotografías, como dicen, documentos de texto, documentos multimedia. Y finalmente, pues tenemos el concepto de datos semiestructurados que llevan como es una mezcla un poco de esto. Y el autor, si ustedes ven, digamos, va haciendo, digamos, el ejemplo de eso. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque si nosotros vamos al proyecto, ¿ok? El proyecto menciona pues dos situaciones. Uno, Airbnb, pues que muchos lo conocen, aquí es una plataforma para alquilar casas, habitaciones o en algunos casos hoteles, y nos dice que después de un 70% de disminución, porque con la pandemia se cerró mucho eso, Airbnb cambió su enfoque a la hora de hacer recomendaciones. Dice que la compañía se ha centrado en la idea de que viajar en estos tiempos se trata más de vivir cómodamente y de forma segura que de hacer turismo. Entonces, buscan más otro tipo, digamos, de cliente. Ellos ajustaron el algoritmo y comenzaron a recomendar alojamientos que estén fuera de las ciudades para que la gente haga, digamos, un turismo más de descanso.
Gracias a este movimiento logró mantenerse a flote y reposicionarse. La información es el registro de la acción de alguien de tu comunidad. Esa acción representa una decisión acerca de qué hacer o no hacer con tu producto. Los científicos de datos pueden traducir esas decisiones en historias que otros pueden comprender. Si ustedes ven, cuando uno utiliza estas aplicaciones, estas herramientas, la plataforma te pide que des información, si el lugar donde te hospedaste era el adecuado, si tenía lo que ellos prometieron que iba a tener, que cómo me resultó la experiencia, porque es mucho de los comentarios que toman otras personas para decidir sobre el quedarse o no. Entonces, esta es la contextualización de Airbnb y cómo ellos cambiaron su modelo de negocios, por decirlo así. Luego, pues todos hemos oído hablar de Netflix, algunos tenemos esto. Vean que uno de los pilares del éxito de la plataforma de streaming es conocer los gustos de cada usuario. Por ejemplo, a mí me encantan las películas de terror, entonces Netflix siempre manda recomendando películas de terror que vayan saliendo o series para que las esté viendo. Entonces tienen un concepto de atracción al usuario. Pero dice que con más de 65 millones de miembros en todo el mundo y una retención tan alta, el 93%, los datos sobre las visualizaciones de películas y series son almacenados y monitoreados para saber qué contenido ofrecer a cada persona. De hecho, los que tienen Netflix pueden ver que cada cierto tiempo le mandan un correo diciendo ya salió una nueva temporada de lo que estabas viendo, salió una nueva serie de lo que estabas viendo. Su algoritmo para hacer recomendaciones que no podría haber sido creado sin el análisis de Big Data y el Machine Learning es uno de los más poderosos y el 85% del consumo en Netflix es generado a través de él. Dice que además Netflix sigue creciendo gracias a sus producciones originales, sabiendo que antemano cuáles van a gustar globalmente y cuáles se dirigen únicamente a cierta audiencia. Entonces ustedes han visto que hay series que ha hecho Netflix pues que no funcionan, no pegan, entonces pues fácilmente se dan cuenta porque la gente pues tiende, digamos, a cambiar sus gustos. Ok, tomando en cuenta el concepto de Airbnb y tomando en cuenta Netflix, ahora sí, dice que con esa información en cada caso y el capítulo 5, ustedes qué es lo que van a hacer. Para Airbnb, uno, van a determinar cuáles pueden ser para el algoritmo que ellos utilizan los posibles datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, ojo, y aquí piden internos y externos, igual que para Netflix. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, vamos a ir viendo que más adelante se nos hablan de lo que son los tipos de datos internos y externos de este tipo de información. ¿Cuál puede ser un tipo de datos interno? Tal vez Profesor, me ayude. Sí. disculpe, buenas noches. Una consulta, digamos, ahí no indica cuántos por cada uno. No sé si debe ser como una definición o como está aquí en el libro, un ejemplo por cada uno, o más de Eh, un ejemplo. digamos, vamos a ver, básicamente, como lo dices tú, la tarea no dice, digamos, dice posibles datos. Entonces, ustedes pueden anotar, digamos, la cantidad de datos que ustedes quieran que encuentren ahí, porque al final de cuentas, si ustedes ven, esta parte de definición de datos vale 10 puntos. ¿Por qué? Porque asumimos que si ustedes sacan cuentas, aquí hay 5, quiere decir que más o menos para 10 estaríamos esperando al menos 2 datos por cada uno, digamos, de estos elementos estructurados, no Pero estructurados. ¿Por qué dos? Ajá, regálame un segundo, Cindy. Digamos, dos, asumiendo que como mínimo uno de cada uno de ellos para Netflix, uno de cada uno de ellos para Airbnb, como ok, mínimo. sí. Ujú. Ajá, por eso es que son 10 puntos, porque recuerden que esto es para cada uno de los 7 casos, de los 2 casos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Ujú. igual sucede con, digamos, por ejemplo, los datos. Entonces, es importante que ustedes repasen un poco cuáles son esos tipos de datos con los que va a trabajar y que puede trabajar la aplicación para poder generar, digamos, ese tipo de información. ¿Ok? ¿Cuál podría ser un dato interno, por ejemplo? ¿Cuál creen ustedes que puede ser un dato interno? Pensemos en Airbnb. Ah, no, ven, ya no solo yo hablo. Ahora no digo nada yo. Un dato interno, ¿cuál podría ser? Si ya leyeron el capítulo 5.
Puede ser la misma información que maneja cada uno de los socios. Mm, mm, Digamos, mm. como información estadística que tengan, no sé, de hospedaje que tengan en una semana Ah, ok, o entonces un dato interno, ok, para ser específico, recuerde que tenemos como que hacerlo más específico. Un dato interno puede ser, digamos, la cantidad de, digamos, la cantidad de días que reserva al año. Ah, eso es un dato que solamente Airbnb maneja, ajá. ¿ok? Entonces, así es como puntualmente, porque recuerden que aquí es como si yo les estuviera diciendo, chicos, vamos a hacer un programa que se encargue, digamos, de hacer estas cosas, ¿ok? Y les digo, ok, los tipos de datos. Entonces, ustedes me van a decir, es un dato integer, un dato float, un dato doble, ok. Igual sucede en este manejo, en este concepto de data. Bueno, ¿cuál es un dato interno? Es un dato que es de consumo, digamos, propio de la empresa como tal. Digamos, por ejemplo, un dato interno de Netflix puede ser el tipo de membresía que tengo yo, porque recuerden que tengo una membresía básica, una membresía, digamos, que permite conectar 3 personas, otra que permite conectar 5, o sea, hay tipos de membresías. ¿Ok? Entonces, eso es un dato propio, digamos, de solo la empresa como tal. Ahora, cuando hablamos de tipos de datos externos, ¿cuál podría ser un tipo de datos externo en este caso? Tal Datos vez que el número tenga de la tarjeta. competencia. El número de tarjeta, digamos, con la que yo hago las reservas en Airbnb. Ajá, es un dato Ujú. externo porque esto es, digamos, de cada cliente. Ajá. Qué otro ejemplo podríamos tener? Datos de la competencia. Ajá, es que piensa, Heidi, Personal. más en digamos, como en la característica de ese elemento. Por ejemplo, digamos, tipo de tarjeta. Mi tipo de tarjeta es Mastercard, es Visa. Ok, eso es un tipo externo, porque, digamos, cada persona tiene, o tengo American Express. Ok, eso es una característica. Un dato externo puede ser el qué tipo, digamos, de turista soy. Ustedes han visto que, digamos, si ustedes han hecho alguna reservación alguna vez en Booking, a ustedes Booking le pregunta que si el viaje que usted va a hacer es un viaje de placer, es un viaje de trabajo. ¿Por qué? Porque están monitoreando qué ofrecerme, digamos, y ustedes ven que después de que yo hago una reserva en Booking, si pongo trabajo, pues me tira una serie de recomendaciones, pero esa es información que es externa, digamos, de la empresa, ¿verdad? Como tal, pero sirve también para la toma de decisiones. No sé En el si caso de estamos, Netflix, ajá, podría ser tal vez los gustos o las preferencias del suscriptor, que era lo que usted mencionaba hace un rato sobre las correcto, películas. ajá, correcto, digamos, aquí es un gusto, digamos, cada uno de nosotros tiene sus gustos diferentes, pero es información que ellos necesitan para poder, digamos, seguir captando mi atención. No es algo privado de Netflix, sino más bien es algo de la persona como tal. ¿Ok? Entonces, en este caso, digamos, estaríamos con lo que es el punto número 1. No sé si hay alguna pregunta, digamos, sobre ese tema. ¿Ok? Luego nos piden que hablemos del modelo de las 7 Vs de Big Data. Ok, recuerden que las 7 Vs estamos hablando de volumen, volatilidad, variedad, valor, velocidad, variabilidad y veracidad. Ok, estamos hablando del modelo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? De este modelo, porque recuerden que está el modelo de 5 también. Ok, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí presente? Que digamos, tenemos que explicar cada una de esas Vs en función de Amazon, cada una de esas Vs en función de Netflix. Porque recuerden que la rúbrica dice que vale 14 puntos. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a hablar un poco de lo que es el volumen, la velocidad, la variabilidad, la variedad, la veracidad, valor, visualización y viabilidad para Netflix y también para lo que sería el, el caso de Amazon, de Airbnb. ¿Okay? Luego, para el punto 3 habla de la arquitectura de Big Data que van a tener. Entonces, aquí ustedes nos van a decir un poco, digamos, y ya van a ir pensando ustedes como arquitectos de bases de datos, bueno, si yo quisiera poder tener un elemento, digamos, que en este sentido nos ayude, bueno, ¿cómo vamos a identificar, cómo va a ser Netflix para identificar las fuentes de datos? ¿Cómo va a ser Airbnb para identificar esa fuente de datos?
¿De qué manera ellos hacen la recolección? Vamos a ver, yo puedo decir que a través de un formulario, porque cuando yo ingreso, digamos, por primera vez a Netflix, yo lleno un perfil. Cuando ingreso a Airbnb, lleno un perfil y ahí voy poniendo, digamos, mis gustos y mis preferencias. Ok, entonces, ¿de qué manera se recolecta eso? Luego, ¿dónde se da el almacenamiento de datos? O sea, ¿de qué forma se hace ese almacenamiento de datos? Y cómo se hace el procesamiento, análisis y finalmente, ¿cómo creen ustedes que se daría la visualización? Entonces, aquí es cómo proponen ustedes que esas dos empresas van a hacer para poder cumplir esto. Aquí entonces ustedes piensen que ustedes me están vendiendo a mí como tutor la arquitectura para que yo, como representante de Netflix o como representante de Airbnb, pueda decirles, ah, mira, sí, le compro la idea, lo que ustedes me quieren proponer. Y eso es lo que necesito, digamos, para mi empresa como tal. ¿Ok? Eso es en el punto 3. Y en el punto 4, ustedes dicen que tienen que presentar plataformas y herramientas. Entonces aquí es conocer y es buscar qué herramientas de Big Data se pueden utilizar para poder hacer qué cosa, para poder hacer todo el proceso de la arquitectura, donde específicamente qué es lo que me va a hacer la herramienta de Big Data. Vean que aquí se pide una herramienta que sea licenciada y una herramienta que sea de código abierto. Entonces aquí ustedes van a sugerir y vean que vale 4 puntos porque estamos pidiéndole una herramienta licenciada para Airbnb y una herramienta licenciada para Netflix. Para cada una, digamos, tomen 4 preguntas para cada uno de los casos. Por lo tanto, ustedes deben explicar en ambos casos cómo se implementan. Y esto es básicamente, digamos, lo que se quiere trabajar, digamos, en esto. Esto es básicamente, digamos, lo que va a trabajar el proyecto como tal. Es más que todo una propuesta teórica de cómo ustedes aplicarían lo que es el gran manejo de los datos en este tipo de proyecto como están trabajando. No sé si logramos tener claridad, digamos, en esa parte. Ven, aquí explica, digamos, en el 5.8 que son datos internos. Uy. ¿Ven? Luego explican que son datos externos, entonces es importante, échenle una leidita al capítulo antes de proceder. Luego viene, digamos, la explicación de lo que yo les estoy pidiendo a ustedes, de la arquitectura de Big Data, cómo se hace el proceso de recolección, de almacenamiento, de análisis y de visualización. Entonces aquí, pues lo van explicando, ustedes lo contextualizan en el entorno y vean que aquí está, digamos, como que el camino que se sigue en una arquitectura de Big Data. ¿Ok? Y finalmente, lo que vendría a ser, digamos, las herramientas que utilizan, pues el autor sugiere algunas. Ustedes saben que en el Internet hay muchas herramientas utilizadas para lo que es el HubSpot o lo que es, digamos, el análisis de Big Data, ¿verdad? Que son, digamos, herramientas como estas. En realidad, en Costa Rica yo muy pocas de estas he visto usar, pero son herramientas que ellos sugieren también. Aquí hay otras herramientas de programación. Digamos, normalmente, digamos, aquí se utilizan más, digamos, a nivel de herramientas cerradas. Profesor, hay que nombrarlas y definirlas un poco. Explicar, digamos, si usted me va a decir, Jerry, vamos a usar Flume. Ay, ajá, y cuénteme, ¿y esa herramienta qué es? ¿Para qué sirve? Entonces, traten como de contextualizar un poquito, digamos, la herramienta que están. No es porque a mí se me ocurrió, uy, esta palabra, sí, suena sexy. Ah, voy a poner esa herramienta. Entonces, si yo le pregunto, bueno, ¿y qué significa eso? Ah, yo no sé. Entonces, no es poner el nombre, digamos, de la herramienta como tal, sino también, pues, explicar un poquito, pues, cómo esta empresa, pues, lo utilizaría como tal. En las otras respuestas también, profesor, digamos, volviendo al ejemplo de la primera pregunta, Ajá. si definimos que un dato interno era la cantidad de hospedaje que tenía en un cierto tiempo la empresa, No, digamos, en el tipo de datos yo pienso que, digamos, ahí no es tan necesario, digamos, solo nombrarlo, ajá, el exacto, tipo, porque, digamos, eso es un dato como muy específico, ¿verdad? ajá. Cuando hablamos, sobre todo, digamos, donde tienen que explicar un poco es a partir del punto 2, 3 y 4, que ya son como más aterrizados a lo que ustedes están proponiendo. Porque, digamos, si ustedes me dicen un dato estructurado es el nombre, yo sé que el nombre es el nombre, ¿verdad? Ya ahí no hay que cambiarle la metodología, sino simplemente que ustedes sepan dividirlos y acomodarlos de acuerdo con las características que presenta, digamos, el autor.
¿Preguntas? ¿Dudas? Aprovechen ahora, o callen para siempre, como dicen. No sé si hay algo más del proyecto. Proyecto es muy específico, muy concreto, digamos, Entonces es nada más, pues, que se contextualicen. Tratamos de utilizar dos plataformas, pues, que son conocidas. Entonces, de ahí lo importante es ahora cómo ustedes contextualizan esas dos plataformas que son conocidas ya en un entorno, digamos, de grandes bases de datos. Profesor, disculpe, ¿podría volver a detallar lo del 2? Es que me llamaron del trabajo, entonces tuve que contestar rápidamente. Ok, en el modelo, digamos, aquí lo que tienes que explicar es qué significa, digamos, o cómo contextualiza Netflix el concepto de lo que estábamos desarrollando aquí. ¿Cómo ven ellos, como Netflix, el concepto de estas 7 Vs? El modelo de las 7 Vs que se presenta aquí. Ok, bueno, vean que se habla, digamos, por ejemplo, de las 7 Vs de Big Data que están aquí. Ok, ¿qué dice el autor? ¿Qué es visualización? El modo en que los datos se presentan para encontrar patrones. Ok, entonces, ¿de qué manera Netflix visualiza los datos? Es ahí donde ustedes me van a decir, bueno, visualiza los datos de tal y tal forma en función de tal y tal cosa. Viabilidad, dice que esta propiedad se refiere a la capacidad que tienen las empresas de generar un uso eficaz de grandes volúmenes de datos, ¿ok? Vean toda la información de la cantidad de usuarios que tiene, digamos, Airbnb o Netflix y cómo entonces ellos utilizan esa gran cantidad de información para poder tomar decisiones y para poder tener contentos a los clientes. Eso es lo que tienen que ir haciendo, digamos, para cada una de ellas. Explicar las 7 Vs para Netflix y las 7 Vs para Airbnb. Entonces, por eso yo te decía, tienen que contextualizar que a partir de la pregunta 2, sí tienen que explicar cada uno, digamos, de los diferentes elementos. No sé si te quedó más claro. En cuanto a tecnología o plataforma. Y la explicación de los elementos de la V. Ajá, porque No. digamos, eh, Ajá. viabilidad, o sea, se refiere a que el software que estamos utilizando sea capaz de procesar esa gran cantidad de volúmenes, ¿correcto? Ajá, Para, exactamente, sí. para Aquí es donde entonces empiezas a pensar, bueno, ¿de qué manera ellos cuentan con algoritmos de tomas de decisiones que permitan, digamos, saber que lo que a Jerry le gusta es y este elemento, y este factor? ¿Ves? Ujú, sí, de acuerdo. Ujú. Entonces, es importante que analicen, digamos, y que se contextualicen en algo. Piensen en que son grandes empresas que tienen miles de datos de miles de clientes y que a todos les satisfacen, porque yo les digo, a mí a cada rato me llega un correíto de Netflix diciéndome, uy, a ti que te gustan las series chinas, mire, salió una nueva serie china. Yo, mira qué interesante. Salió una nueva serie de terror, salió una nueva, un nuevo elemento de un nuevo anime, por ejemplo. Yo, mira qué interesante. Pero, ¿por qué? Porque al final ve la aplicación, digamos, y ya conoce qué gustos tengo yo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a hacerse o hace el software para tener, como lo decía ahí, la inteligencia artificial y el manejo de los grandes datos para poder tener la información oportuna para que yo como cliente esté recibiendo, digamos, información que me tenga contento y que me deje seguir pagando, digamos, que quiera seguir pagando la membresía que me cobran ellos. Ok, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta más, alguna otra consulta respecto al proyecto. ¿Sí?
Dicen que el que calla otorga. Entonces asumo que, digamos, por el silencio, que pues estamos claros, son muy puntuales, toman el capítulo 5, vuelvan a echarle una leída antes de empezar a pensar, digamos, para Amazon. Ahora ustedes pueden hacer las 4 respuestas para una empresa y luego las 4 para otras, o mi recomendación es que contesten para cada empresa la pregunta 1, para cada empresa la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4, de forma tal en que se vea que yo voy a poder leer cuáles son los datos para Airbnb y después cuáles son los datos para Netflix. ¿Cuál es la explicación de las 7 Vs para Airbnb y de las 7 Vs para Netflix? Y así van con cada uno de los elementos. De manera, digamos, que se vean como más ordenados y sean, digamos, más prácticos a la hora de hacer la lectura de ellos. Okay, igual, como en todos los demás, pues tienen elementos como gráficos, imágenes, cuadros, 3 conclusiones, 4 referencias bibliográficas y recuerden, igual, pues hay una tabla de contenidos, hay un glosario, hay anexos, que pueden ejemplificar, digamos, el trabajo de los 6 puntos del formato que se les pide a ustedes. Okay. Profe, una pregunta nada más. Dígame. En la parte de anexos, al ser un proyecto, ¿debería contener bastante información o componer ciertas pequeñas informaciones, o sea, una información más corta en los anexos basta? ¿O debería agregar demasiada información en los anexos? Es que, digamos, para mí no es la cantidad de la información, sino la calidad de la información. Si usted me pone dentro de los anexos, vea, por ejemplo, que digamos ahora, Cindy preguntaba, digamos, de los lenguajes de programación. Ok, si ustedes encuentran información sobre estos lenguajes, eso puede ser un anexo que explica un poco más, digamos, esos lenguajes de programación. Entonces, si están hablando, digamos, de que van a presentar 4, por ejemplo, poner como anexos, digamos, las 4 pantallas o los 4 recortes de lo que ustedes encuentran, digamos, en internet, en su búsqueda de esos lenguajes de programación, están cumpliendo, digamos, con la línea de lo que es, porque no es pegar un anexo por pegarlo, sino el anexo tiene que corresponder con el tema, digamos, de lo que se está trabajando en este caso. Sí. Bueno, gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces, chicos, si no hay más consultas, más preguntas, buenas noches. Ya una semana de terminar el cuatrimestre y el curso. Muchas gracias a todos por haber participado del curso de bases de datos 2. Y esperemos que este domingo pues logren entregar sus proyectos para que nosotros podamos tenerlos revisados y listos la otra semana, porque ya hay que al final de la otra semana pues tener listas ya las notas de todos los cursos para poder que puedan matricular el tercer cuatrimestre. Profe, Sebastián, ajá. Sí, profe, una pregunta nada más. La prueba esta que hicimos el domingo, ¿ya para mañana va a estar los resultados o todavía hay que aguantar un poquito más? No, ya esa prueba se autocalifica, nada más es que lo que no hemos hecho es creo que dejarla liberada para que se puedan ver los resultados, pero las notas ya están autocalificadas. Tengo que revisar entonces. Gracias, profe. Ajá, sí, ok. Sí, ya estaba. Ya están visibles, ¿verdad? Sí, para ustedes. Es que, digamos, yo Sí, no es lo mismo como la correcto. veo yo como tutora, como la ven ustedes como estudiantes. Yo creo que desde el lunes, si no me equivoco. Sí, es que, digamos, la prueba ustedes la hicieron el domingo, digamos, se cerró voy a decir una cosa, a las 11 de la mañana, 11:10, ya cerrada, una hora después, ya automáticamente los resultados se veían. Pero nada más échenle una revisada, a ver. Profe, la consulta que iba a hacer es, bueno, todo el contenido de este curso, la verdad es que a mí me pareció un muy buen abrebocas para todo lo que tiene que ver con ciencia de datos y todos estos temas que están tan en demanda últimamente, ¿verdad? Correcto. La consulta es, ¿la universidad está haciendo algún plan? Proceso, digamos, de desarrollo para esa área? Exactamente. Hasta donde yo conozco, no. Hay solamente una universidad en el país y es privada que trabaja el concepto, digamos, del bachillerato en ciencia de datos y es la ULIT. No hay ninguna universidad estatal
que esté trabajándolo todavía, digamos, a nivel de carrera de formación, y menos, digamos, a nivel de licenciatura, porque en realidad digamos, es un tema muy reciente, y la ULIT es la única que conozco yo que ha trabajado, en los últimos años esa carrera, digamos, como formación. ¿Por qué? Porque ya el científico de datos es una mezcla entre un estadístico y un informático. Y sin embargo, pues se ha vuelto un tema, digamos, salarialmente muy bueno, porque, digamos, no es tan fácil encontrar ese tipo de perfiles. Es más fácil encontrar informáticos administradores que informáticos estadísticos. Y el científico de datos es más estadístico que administrador. Ok, ok. Ujú. Gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces de mi parte, pues, enciendo la cámara para darle las gracias a todos. Buenas noches a todos y a ponerle en esta última semana para que al final puedan pues terminar con éxito su cuatrimestre. Buenas noches, profe, pura vida. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Gracias.